Bien, hermanos, les pido que abran su Biblia en Romanos capítulo 2. Vamos a dar lectura solo a dos versículos en esta tarde, noche, que es el verso 5 y el verso 6. Continuando con la enseñanza expositiva de este libro o de esta carta de Pablo a los romanos. Dice Romanos 2 del 5 al 6 con el tema la causa de la ira y el juicio de Dios. Dice el verso 5 y 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Había dos personas enfermas que tenían arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias. Y una era creyente y la otra era incrédula. Entonces la persona enferma creyente, una vez que le transmitió el evangelio a la persona enferma incrédula, y la persona incrédula, habiendo rechazado el evangelio que esta mujer enferma creyente le estaba transmitiendo a ella, le dice algo. Finalmente le dice, tanto tú y yo, que tenemos esta enfermedad, que tenemos endurecidas las arterias, tenemos callos en las arterias, finalmente nos espera la tumba, le dice. La persona enferma creyente le dice, sí, tienes razón, nos espera la tumba a ambas, pero hay una grande diferencia. Mi enfermedad, mi arteriosclerosis física, me lleva a la tumba. La arteriosclerosis tuya es física y te llevará a la tumba, pero tienes otra esclerosis tú, que es la callosidad y el endurecimiento en tu corazón que te llevará al infierno. Y esa es la grande diferencia entre tú y yo, le dice. Yo me voy a la tumba, pero Dios me dará otro cuerpo glorificado. Pero tu endurecimiento no es solo físico, sino que además tu corazón está envuelto de tal manera que ya ni siquiera hay sensibilidad a la voz de Dios y al Evangelio del Señor. Tu destino entonces, por tu esclerosis espiritual, será el infierno. Esta ilustración, hermanos, nos da a entender cuál es el grado a la cual el ser humano puede llegar de tener tan endurecido su corazón, de tener tan encallecido su interior, que está absolutamente insensible a la voz de Dios, al Evangelio del Señor. ¿Será que los seres humanos que viven hoy día en el planeta en el que vivimos tienen tal endurecimiento interior que ya son tan insensibles al Evangelio del Señor, a lo que Cristo hizo en la cruz por ellos? Desgraciadamente, hermanos, esa es la triste realidad a la que Pablo ahora apunta aquí. ¿Qué había dicho Pablo a estos romanos? Recordemos, hermanos, antes de unir la enseñanza con el verso 5, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Recordamos aquí que Pablo comienza a enfocarse en el judío. Comienza a enfocarse en los descendientes étnicos de Abraham. Ellos criticaban a los gentiles, se sentían superiores a los gentiles, pero había un problema. Los judíos que condenaban a los gentiles finalmente hacían lo mismo. Más sabemos, sigue diciendo Pablo, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, es decir, estas personas moralistas, religiosas, hipócritas, que condenaban a los gentiles, finalmente les esperaba un juicio igual.
Eran dignos de condenación igual. ¿Por qué? Porque su corazón era hipócrita. Su corazón estaba lleno de pecado de igual forma que los gentiles. Pablo agrega que ese juicio era o sería según verdad. En el 3 sigue diciendo Pablo, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Por qué hace esta pregunta Pablo? Porque los judíos pensaban que por tener la descendencia física de Abraham, por ser fariseos, por tener una religión externa, ellos podrían pensar de que estaban fuera del juicio de Dios, de que ellos no, por ser el pueblo de Dios, Dios no los juzgaría. Error. Pablo les dice, ustedes no van a escapar del juicio de Dios porque hacen lo mismo que el gentil incrédulo. No se van a escapar del juicio de Dios. Dios es un Dios justo, que juzga con rectitud, que juzga con justicia. Nadie se va a escapar del juicio de Dios, inclusive ustedes, los judíos. 4 sigue la interrogante. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad? Para ellos, los judíos, paciencia con los judíos y longanimidad con los judíos. Pero había un problema. Ellos ignoraban algo, que todos estos beneficios de Dios, su benignidad, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios, tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de eso? Guiar a este hombre judío, llevarlos a este hombre judío al arrepentimiento. Toda esa gracia, todos esos beneficios que recibieron los judíos tenían un propósito. Era que cayeran a los pies del Mesías, que reconocieran a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador. Ese propósito tenía. No era avalar su hipocresía, no era avalar su moralidad, no era avalar su religiosidad, no. Todos los beneficios de Dios por esta gente era para que cayeran rendidos y arrepentidos delante del Señor. Entonces, es verdad que la benignidad, la paciencia y longanimidad de Dios son inmensas. Es verdad eso, son infinitas, son grandiosas. Es verdad, pero ¿durará para siempre esto? La respuesta es no. Y a eso es a lo que apunta el apóstol Pablo ahora, porque esa benignidad, esa paciencia es temporal, no es para toda la vida. Tiene un propósito, tiene un límite, tiene un término. Y eso era lo que estas personas debían entender. ¿Cuándo se acabará esa paciencia? Cuando Dios manifieste su ira y revele su justo juicio sobre todos los seres humanos que vivieron en este mundo, indiferentes al Dios que creó el universo, que nos dio a su Hijo Jesucristo para que todos nosotros pudiésemos creer en Él. Ahora el verso 5, Pablo dice, pero. ¿Cómo tenemos que relacionar este pero? Bueno, con la interrogante anterior. Pablo dijo, tú ignoras que la benignidad, la bendición de Dios, la gracia de Dios, longanimidad, paciencia, no entiendes que eso debiera guiarte al arrepentimiento, pero, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido sucede algo. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí hay dos elementos importantes. Hay dos características importantes de esta persona a la que Pablo describe. La dureza y el corazón no arrepentido. Esas cosas, hermanos, son las principales características que, valga la redundancia, caracterizan a las personas que nos rodean, que no han reconocido al Señor como su único Salvador. La dureza y el corazón no arrepentido. Curiosamente, hermanos, la palabrita aquí cuando Pablo dice por tu dureza,
es la palabrita griega esclerotes, de donde tenemos la palabra esclerosis. Por eso partí dando la ilustración del principio. Por eso les puse el ejemplo de estas dos mujeres enfermas de arterioesclerosis o esclerosis, este endurecimiento, esta callosidad. Entonces, ¿cuál era el problema de estos judíos a los cuales Pablo ahora dirige su discurso? Su dureza, su esclerotes espiritual. No de las arterias, no de los huesos, no de los músculos, sino del corazón, que es algo mucho peor. Callosidad se refiere aquí, dureza, endurecimiento espiritualmente contra Dios, desobediencia contra Dios. Ese era el problema de esta gente, dureza, una callosidad impresionante. Pero por tu dureza. Vamos a consultar Proverbios, hermanos, capítulo 28. ¿Qué sucede con aquellas personas, de acuerdo a la óptica de Salomón o del libro de los Proverbios, con una persona que manifiesta esta condición? Proverbios 28, 14. Quiero aclarar que lo primero que quiero desarrollar es la primera causa de la ira y del juicio de Dios. ¿Cuál es la primera causa? La dureza. La dureza del ser humano, principalmente del judío que está atacando aquí Pablo. ¿Qué dice Proverbios 28, 14? Noten el contraste que existe aquí. Por un lado tenemos a un hombre bienaventurado. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Contraste. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Podríamos agregar inevitablemente. Indiscutiblemente le espera mal a ese ser humano que endurece su corazón. Ahora vamos a abrir la Biblia allí en Hebreos, capítulo 3. ¿Qué hace Pablo aquí? Bueno, la audiencia de estos hebreos a los cuales el escritor dedica esta carta, saca como ejemplo algo interesante del Antiguo Testamento en Hebreos capítulo 3, verso del 7 al 15. Escuchen, hermanos, o me siguen en la lectura. Por lo cual, dice el escritor a los hebreos, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y aquí saca el ejemplo, como en la provocación. ¿Cuál provocación? En el día de la tentación en el desierto, es decir, Israel, durante los 40 años. 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Miren, el escritor a los hebreos podría decir, bueno, 40 años observaron las obras de Dios, vieron cómo Dios hizo señales, prodigios, etcétera, etcétera. ¿Y por qué endurecieron su corazón? ¿No era suficiente como para que ellos hubiesen caído rendidos al Dios de Israel y lo hubiesen servido con humildad? Verso 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, una vez que saca el ejemplo de Israel en el desierto, ahora le dice, pongan atención ustedes, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día,
entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Por qué no debían de endurecer sus corazones? Porque vamos a ver al final algo, hermanos, que no debiera hacer temblar al ser humano. ¿Qué está sucediendo mientras el ser humano endurece y endurece y endurece su corazón? Lo vamos a ver al final. Muy bien. Vamos ahora, hermanos, a concentrar mayormente el tiempo de esto en un personaje, en un ejemplo mucho más claro de una extrema dureza, que es el famoso personaje del Antiguo Testamento llamado el faraón de Egipto, perdón. Éxodo capítulo 7. Vamos a ver aquí varios pasajes y vamos a observar aquí, hermanos, ¿por qué el ser humano endurece tanto su corazón ante tanta bondad de Dios? Eso es muy curioso por un lado y muy interesante por otro lado. Y una de las cosas que podemos comprobar a través de lo que vamos a leer ahora, hermanos, es confirmar que nadie se salva por ver milagros, sino por la exposición de la palabra poderosa del Evangelio. Miren en Éxodo 7, hermanos, rápidamente el contexto aquí. Israel estaba oprimido en Egipto. ¿Qué hace Dios? Levanta un hombre llamado Moisés, su colega Aarón. Bueno, ¿qué hace Dios? Los prepara, los llama, los levanta y tiene una misión para ellos, que era, a través de Moisés, Dios iba a libertar al pueblo de Israel. ¿Qué hace Dios con Faraón? Bueno, Dios manda a estos hombres a darles un recado, un mensaje a Faraón. ¿Cuál era el mensaje? Deja ir a mi pueblo. Dice Jehová, el yo soy. Déjalo ir. Y en ese contexto estamos cuando Dios utiliza 10 plagas para hacer entender a Faraón que él era el Dios que estaba enviando, único verdadero Dios que estaba enviando tanto a Moisés como a Aarón. Éxodo 7 entonces, verso 13 y 14. Comenzamos aquí en el primer milagro, que fue cuando Moisés tiró con Aarón las varas al suelo. ¿Qué sucedió allí? Se convirtieron en culebras. Bueno, ahí sucedió, llegaron los encantadores, hicieron lo mismo a través de sus encantamientos, pero la culebra de Moisés se comió a las demás. En ese contexto estamos y mire lo que sucedió. Verso 13, Éxodo 7. Y el corazón de Faraón se endureció. Se endureció. Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Por qué dice como Jehová lo había dicho? Porque Dios le había dicho a Moisés que Faraón se iba a endurecer. Verso 14. Ahora estamos en la plaga de sangre. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Verso 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo, es decir, convertir el agua en sangre, con sus encantamientos. ¿Y qué sucedió ahora? Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ya llevamos 3 veces donde Faraón endurece su corazón. Recordamos, ¿qué le dijo Pablo a los romanos? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras ira, etcétera, etcétera. Ahora vamos a la plaga de las ranas. Ahora sí, Faraón, vas a dejar ir al pueblo. Éxodo 8, verso 15. Y esto es lo curioso, ¿ah? Pero viendo Faraón que le habían dado reposo. ¿Por qué?
Bueno, porque Moisés intercedió para que las ranas ya dejaran de... Y tú podrías esperar, bueno, ahora ya que lo dejaron tranquilo, Faraón, bueno, ahora creo en tu Dios, Moisés. Váyanse judíos. Uno podría esperar eso, ¿cierto? Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. 18:19. 8:18-19, la plaga de los piojos ahora. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Es decir, hasta aquí estaba limitado el poder de estos hechiceros. No pudieron hacer lo mismo con los milagros anteriores. Y hubo, piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el Faraón, o el corazón de Faraón, se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Verso 28. Las moscas. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Atención, ahora Faraón, con el corazón tan endurecido que tenía, ahora ¿qué dice? Oren por mí. Va a pedir oración. Curiosamente alguien podría decir, bueno, se está arrepintiendo Faraón. Está ablandando el corazón Faraón. Verso 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Cuántas plagas llevamos, hermanos? ¿Cuántas pruebas llevamos ya del poder de Dios? ¿Y qué le pasa a este hombre? Se endurece, se endurece, se endurece, se endurece. Capítulo 9, verso 7. La plaga del ganado, la muerte del ganado de Egipto. 9, verso 7. Entonces Faraón envió y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. ¿Qué pasó? Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Verso 12, la plaga de úlceras. Verso 12. Pero Jehová, ahora vemos a Dios actuando de manera activa aquí, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Verso 16 y 17. Aquí está el propósito sublime y soberano que Dios tenía con Faraón. ¿Qué dice el 16? Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, Faraón, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Esto lo señala Romano después en el capítulo 9. Verso 17. Mire la pregunta que se le hace aquí al Faraón. ¿Todavía te ensoberbeces? ¿Todavía estás tan duro, Faraón? ¿Todavía estás tan soberbio contra mi pueblo para no dejarlos ir? Es decir, te he mostrado tanto poder, Faraón, a través de Moisés, de mi siervo. ¿Todavía te sigues, todavía sigues orgulloso? ¿Todavía sigues duro como hierro en tu corazón para dejar ir a mi pueblo? Verso 27. Escuchen ahora. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, noten, he pecado esta vez. Faraón se está arrepintiendo. No, hermanos. He pecado, dice Faraón esta vez. Miren lo que sale de sus labios. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Verso 34 y 35. Y viendo Faraón, el mismo que había reconocido que había pecado, el mismo que supuestamente ya estaba entendiendo o ablandando el corazón, mire lo que dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos se obstinó en pecar,
Esta es una frase mucho más extrema ya del endurecimiento de Faraón. Y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y créanme, hermanos, por tiempo no lo voy a seguir leyendo, las langostas después, las tinieblas, la muerte de los primogénitos, siguió y continuó endureciendo su corazón. Entendamos algo, hermanos, bajo este ejemplo. Cuando a mí se me acerca alguien y me dice, sí, pastor, yo creo en Dios, sí, pastor, yo esto y lo otro, noten, hermanos, ¿qué dijo Faraón? He pecado. Pareciera ser que esa es una señal de arrepentimiento, ¿verdad? Falso. Él dijo, he pecado, en realidad somos muy impíos, yo y este pueblo de Egipto. Pero nos damos cuenta, hermanos, que el endurecimiento era tal en el corazón de Faraón, que aún ese endurecimiento era encubierto por palabras supuestamente de arrepentimiento o palabras supuestamente de reconocimiento de su pecado, pero finalmente su corazón jamás cambió. Si fuera por señales, si fuera por milagros que la gente cambia, Faraón debió haber caído rendido a los pies del Dios de Israel. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios no usa eso para cambiar corazones. Somos salvos por gracia mediante la fe. Y ahí hay un muy buen ejemplo de lo que estoy señalando. Todo lo que hizo Dios en frente de Faraón pudo haber servido para que él reconociera verdaderamente a Dios y dejara a un lado el endurecimiento tan fuerte, tan firme que él tenía. Pero es increíble, hermanos, que el corazón del faraón, ante tantas pruebas, ante tantas evidencias del Dios verdadero, ante su obstinación en seguir pecando, Dios finalmente lo endurece más para juicio. Bueno, uno podría pensar que es el corazón endurecido de un pagano porque era egipcio. Desgraciadamente, hermanos, Israel también tuvo este corazón. Ya que estamos ahí en Éxodo, busquen ahora el capítulo 32. Éxodo 32. Y busquen ahora, por favor, de manera simultánea, Deuteronomio 10. Dos pasajes a leer, Éxodo 32 e inmediatamente Deuteronomio 10. Repito, desgraciadamente podríamos pensar que solo un pagano tuvo ese corazón, pero no es así, hermanos. Israel manifestó el mismo corazón. ¿Qué dice en Éxodo 32:9, bajo el contexto de la adoración del becerro de oro? Dice Éxodo 32:9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, es decir, Israel, que por cierto es pueblo de dura cerviz, de duro cuello, de cuello tieso, de un cuello que no se inclina. Miren ahora Deuteronomio 10, lo curioso de esto. ¿Por qué Israel era un pueblo de dura cerviz? ¿Por qué Israel era un pueblo de duro o de tiesa cerviz? Dice Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, ahí está el problema siempre en el ser humano, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Por qué la cerviz del ser humano está tiesa, que no se inclina al Dios de Israel? Porque lo soporta un corazón duro, porque lo soporta un corazón insensible. Pero cuando el ser humano se doblega, su corazón lo doblega, cree, entonces la cerviz se pone más dócil y entonces tiene el ser humano la capacidad de
doblegarse como una señal externa de adoración a su Dios. El problema no es la dura cerviz. La dura cerviz es la expresión externa, física, de un corazón endurecido. Cuando Dios aborda el corazón en arrepentimiento y fe, entonces la cerviz está dispuesta ya para inclinarse al Dios de la Biblia, cosa que Israel no hizo. Al contrario, rindió homenaje, culto, adoración a un becerro de oro. Regresamos a Romanos. Pablo dijo a los romanos, capítulo 2, pero por tu dureza, por el endurecimiento, por la callosidad que tienes en tu corazón, desde luego, y en segundo lugar, por tu corazón no arrepentido. Por tu corazón no arrepentido. Cuando una persona se endurece a sí misma, hermanos, hay menos probabilidades de que se arrepienta. Aquí no arrepentido, el corazón no arrepentido tiene que ver con alguien impenitente, alguien que está obstinado en su postura errada de rebeldía. Y resulta ser que para recibir la vida eterna, ¿qué demanda Dios? Arrepentimiento y fe. Por un lado, Pablo les dice, ustedes son duros, no entienden. Esa dureza los ha llevado a no estar arrepentidos. Hay una ausencia total de arrepentimiento en sus corazones. Tenemos el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos el mensaje de Juan el Bautista, un profeta también que aparece en Mateo, preparando el camino del Señor. Tenemos el mismo mensaje del Señor. Tenemos el mensaje de los apóstoles en la Biblia. Todos ellos lo identifican el común denominador en su mensaje. ¿Cuál es? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y resulta ser que estos judíos a los cuales Pablo apunta estaban duros en su corazón. Había una dureza, una callosidad tal que los llevaba a una ausencia total de arrepentimiento delante de Dios. Y resulta ser que para recibir la vida eterna, para ser hijos de Dios, Dios nos dice, arrepiéntanse. Entonces, ¿qué posibilidad había de salvación para esta gente? Bueno, ninguna, porque rechazaban la gracia de Dios, rechazaban la benignidad de Dios, rechazaron la bondad de Dios, no entendiendo que eso los debía guiar al arrepentimiento, dice el verso 4. Pero Pablo le dice, no, ustedes son duros, no arrepentidos. Hermanos, por eso el título del mensaje es la causa de la ira y del juicio de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es la causa de la ira y del juicio de Dios? La dureza y el corazón no arrepentido. Dicho de otra manera, todos aquellos duros de corazón, todos aquellos donde la ausencia del arrepentimiento es tal, les espera inevitablemente juicio e ira. No de un ser humano, la ira de Dios, del Ser Supremo. Y eso es algo muy difícil de entender, cómo va a ser la ira de Dios. Endurecimiento y ausencia de arrepentimiento. Muy bien, hermanos. Aquí la cosa se pone más trágica aún. Quiero que observen el pasaje, por favor, verso 5. Hemos analizado las dos primeras expresiones del texto. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, sucede algo. Sucede algo. ¿Qué es? Lo siguiente: atesoras para ti mismo, es decir, puntualizando, individualizando la ira y el juicio, personalizando la ira y el juicio, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Entonces, hermanos, aquí sucede algo. La palabra tesorar aquí significa acumular, significa almacenar, significa amontonar. Es decir, mientras más dureza, más ira. Mientras más falta de arrepentimiento, más juicio. Cada día que pasa, cada hora que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, el incrédulo no entiende que junta, que acumula, que amontona, amontona, amontona más y más ira. Yo pensaba, pastor, que usted predicaba un Dios de amor. Yo pensaba que Dios va a perdonar a todo el mundo y todos nos vamos a ir al cielo. Te equivocas, porque el Dios que nosotros predicamos, el Dios que se expresa en la Biblia, es un Dios que se aira de tal manera, que cuando manifieste esta ira, esta reacción al pecado del hombre, va a ser tal la reacción de Dios que va a enviar, que va a destinar a esta gente por su dureza y su corazón no arrepentido a un infierno que arde con fuego y azufre eternamente. Cada día que pasa es una gota más que llena el vaso de Dios, de la ira de Dios, para que en el momento de su juicio lo derrame sobre el pecador. Si hay alguna persona incrédula aquí, espero, querida persona, que el Espíritu Santo de alguna manera te haga entender esto. He tenido la triste experiencia de hablar con gente que me dice algo más o menos así. Y lo tiran como a la broma. Me han dicho, soy duro, pastor, yo. Otros me han dicho, soy porfiado. Voy lento, pastor, pero con paso seguro, me dicen. Esa gente no sabe lo que dice. Porque si ahora ellos se enfrentaran directamente al texto, ese famoso soy duro, pastor, como chiste, ese famoso voy lento, mis pasos son lentos, pastor, pero ya llegará el momento. Esa gente no sabe lo que dice. Porque si mueren ahora, toda la acumulación de ellos, de ira y de juicio, será derramado eso en el juicio final, en la sentencia final, en el infierno eterno. Juan Calvino dijo esto: mientras viven en el mundo, amontonan sobre su cabeza, día tras día, más grave juicio de Dios, y también que todos los dones de Dios, de los cuales disfrutan constantemente, contribuirán más a su condenación, porque tendrán que dar cuenta de todos ellos. Ese es el gran problema que sucede con aquella persona que se endurece a sí misma, que le hemos hablado el Evangelio 10 veces, una y otra vez, cada sábado que viene a la iglesia, o en otras iglesias cuando van un día domingo, o en otras iglesias donde se les predica el Evangelio, y ahí están pasivos, como que si la longanimidad de Dios, como si la paciencia de Dios va a ser para siempre. La respuesta es no, no será para siempre. Hay dos aspectos mediante el cual la ira de Dios o la paciencia de Dios se puede acabar. Número uno, en tu muerte personal. Si tú mueres hoy, ahí se acabó la paciencia de Dios. Y dice Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Número dos, en el aspecto escatológico, cuando Dios juzgue en el futuro a cada pecador que vive en este planeta Tierra. Sea lo uno o sea lo otro, el pecador duro de corazón y no arrepentido está amontonando más y más y más ira para el día de la ira y de la
revelación del justo juicio de Dios. Ahora, hay algo interesante. Pregunta, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Escuchen, aquí no es Dios el que acumula ira para. El que acumula la propia ira de Dios es el mismo pecador. Me explico, ¿verdad? Pablo le dice, tú eres el que atesoras ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios. No olvidemos lo que vimos algunas enseñanzas atrás, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela en el presente contra toda impiedad e injusticia, que los hombres detienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Cómo se revela en el presente la ira de Dios? Lo vimos también en enseñanzas atrás. Dios los entrega, los abandona en sus pecados, a la inmundicia, a pasiones vergonzosas, a una mente reprobada. Esa es una ira presente. Dios manifiesta esa ira de manera presente, abandonando al pecador. De hecho, dice Juan 3:36, el que rechaza el evangelio del Señor, la ira de Dios está en tiempo presente sobre él. Pero la ira que aquí aparece en Romanos 2:5 es una ira escatológica, es decir, una ira que Pablo une con el juicio de Dios en un futuro. El que más privilegio rechaza, más castigo merece. La dureza del corazón obstinado lo deja fuera de la gracia a todo pecador. Entonces, Pablo, ¿cómo describe esto que va a vivir este pecador duro? Dice que atesora, que acumula, que amontona para él mismo ira para el día de la ira. ¿Ira de quién? Ira de Dios. Vamos a echar un vistazo breve. Apocalipsis 6. Para poder tener, hermanos, un breve entendimiento de cómo describió el apóstol Juan esta ira de Dios. Ahora, mientras leemos todos estos pasajes, hermanos, no puedo dejar de pedirles que en la medida de escuchar estas verdades, decir o pensar dentro de nosotros mismos, Señor, cuán bueno fuiste conmigo, cuán lleno de gracia fuiste conmigo. Si alguien me escuchara me diría, pero ¿por qué dice eso, pastor? ¿Usted acaso siempre no ha tenido su corazón sensible? No. Todos los que estamos aquí, en un momento de nuestra vida, estábamos endurecidos. Teníamos ausencia absoluta de arrepentimiento. Merecíamos el juicio y la ira de Dios, al igual que todos estos pecadores que menciona Pablo. Pero como cantábamos antes del mensaje, sublime gracia que nos alcanzó, que nos libró de la ira venidera, mereciendo el castigo al igual que cualquier otro común y corriente pecador. Por eso es inevitable, hermanos, no apropiarnos de esta bendita verdad. Nosotros, mereciendo el castigo eterno, vamos a estar por la eternidad con cuerpos glorificados, disfrutando de una paz que sobrepasa todo entendimiento, de gozo sublime, etcétera, etcétera, habiendo merecido lo mismo que otras personas. Pero por la bendita gracia del Señor, para exaltar su gracia y su misericordia, puso sus ojos en los que están aquí presentes, y los que todavía no conocen a Cristo el Señor, esperemos que al final del mensaje puedan entender y caer rendidos a los pies del Señor. Veamos algo de esta ira que vendrá en un futuro. Apocalipsis 6, verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, toda esta gente que pareciera ser que tiene seguro de vida, que tiene guardaespaldas,
Pareciera ser que toda esta gente que se menciona aquí, por el poder que tienen, que van a quedar exentos de cualquier peligro, de cualquier miedo externo. Poderosos, grandes, todo siervo, todo libre. Escuchen, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Estamos hablando de reyes. Estamos hablando de reyes, de poderosos que tienen guardaespaldas, que tienen sus vidas aseguradas, que tienen todas sus mansiones blindadas. Esos arrancando, escondiéndose. La pregunta es ¿por qué? Verso 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Detengámonos aquí un minuto. Esta gente prefería que 20 toneladas de rocas se cayeran encima, los reventaran, los aplastaran, antes de exponerse al Cordero de Dios. Como dice ahí, la ira del Cordero. Ellos preferían eso. ¿Por qué? Verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, de la que habla Pablo en Romanos 2:5. Y la pregunta que hace el apóstol Juan es, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La gente incrédula esto es lo que no entiende. Ante su dureza, ante su ausencia de arrepentimiento diario, no entienden que están acumulando ira para ese gran día de la ira del Cordero, donde los poderosos, los reyes, los grandes, prefieren esconderse, prefieren que las rocas se caigan encima, pero no exponerse a la ira del Cordero, porque ¿quién podrá sostenerse en pie? Regresamos a Romanos 2. Pero por tu dureza, quiero hacer énfasis en esto, hermanos, pero por tu dureza, esa es la causa de la ira de Dios, y por tu corazón no arrepentido, acumulas, amontonas para ti mismo ira para el día de la ira de Dios, que es la reacción de Dios santa contra el pecado, y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios va a juzgar, hermanos. Repito, hay un filósofo alemán de apellido Heine o Heine, no sé si así se pronuncia. Él dijo, Dios tiene que perdonar, después de todo, ese es su oficio. Claro que ahora te quiere perdonar. Claro que ahora Él quiere abrazarte y decirte, ven a mí, pecador, porque el que viene a mí yo no le echo fuera. Es verdad. Pero Él no va a perdonar a todo el mundo al final, porque la Biblia dice que Él va a condenar a la gente por su dureza, por su corazón no arrepentido. Su carácter justo demanda eso. El castigo del pecado. ¿Y por qué a nosotros no, pastor? Por algo muy sencillo. Porque la ira que nosotros merecíamos la derramó sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Y como tú y yo creímos en Él, entonces ahora fuimos castigados con Él en la cruz, fuimos muertos con Él en la cruz, fuimos sepultados con Él, fuimos resucitados con Él. Y Él nos regala su justicia. Y ahora Dios me ve a mí, tan recto como su Hijo, tan justo como su Hijo, tan santo como su Hijo. Verso 6, para ir terminando. Y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese juicio es según verdad, como leímos en el verso 2. Es un juicio justo, un juicio recto. No hay acepción de persona, lo vamos a ver después. Dios no se guía por las apariencias. El judío no va a poder llegar al tribunal y decir, Señor, mira, soy judío, no me interesa
te voy a juzgar por algo. ¿Cuál es la base del juicio? Verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí está la base del juicio de Dios, las obras del ser humano, el cual pagará. Eso tiende a confundir un poco, porque después dice en el 7, vida eterna a los que perseverando, y pareciera ser a primera vista que la vida eterna es un pago, porque pagará cada uno conforme a sus obras, pero eso lo vamos a explicar el otro fin de semana. ¿A qué se refiere Pablo aquí cuando dice que Él pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, etcétera, etcétera? Bueno, aquí hermanos, cuando la Biblia dice el cual pagará cada uno conforme a sus obras, tiene que ver con la justicia retributiva de Dios. Vamos rápidamente a segunda Tesalonicenses 1. Segunda Tesalonicenses 1, verso del 5 al 8, dice así: Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar, el mismo verbo que utiliza Pablo en Romanos 2, con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, y aquí está, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Por qué? Porque se le va a dar retribución a ellos, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es lo mismo que Pablo señala en Romanos 2:5 o 6, pero dicho de otra forma ahora la iglesia en Tesalónica. Dios va a dar retribución. ¿A quiénes? A los que no le conocieron y no obedecen el Evangelio. ¿Por qué causa, pastor? Por la dureza de su corazón y por su corazón no arrepentido. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Warren Wiersbe, dijo lo siguiente: el problema en torno a la base del juicio es que no hacemos el bien. Así que esta norma de Dios sirve para condenarnos. Pablo quiere que nos demos cuenta de que cuando el juez imparcial juzga, nadie resulta libre de pecado, todos merecen la ira de Dios. Dios va a juzgar todas las obras, tanto de comisión como de omisión. Dios va a penetrar más allá de las obras, mirando los motivos, las razones por el cual se hicieron las obras externas. A Dios no lo podemos engañar. El ser humano no va a poder engañar a Dios. Curiosamente, en las 7 iglesias del Asia Menor, ¿cómo comienza el mensaje a las 7 iglesias? De Esmirna, Tiatira, Éfeso, Pérgamo, Sardis. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Las obras que evidencian finalmente la realidad de la posición del ser humano es mediante el cual Dios va a juzgar. Y esto lo vemos, hermanos, claramente en las palabras del Señor Jesucristo también. Mateo 16, últimos 2 pasajes. Mateo 16, el Señor dijo estas palabras, verso 27, registradas aquí por Mateo. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y escuchen ahora, y entonces pagará a cada uno, no conforme a su posición social, no conforme a si es judío o gentil, no conforme a si era hijo de pastor o tío del pastor, no conforme a cuál iglesia fue. La posición que tenía, académica, social, etcétera, entonces pagará cada uno conforme a sus obras.
obras. Esa es la base del juicio de Dios. Por último, Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versos del 11 al 15, que sin lugar a dudas es el juicio que va a sufrir el incrédulo, al cual Pablo se estaba refiriendo en Romanos 2, del 5 al 6. Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, escuchen hermanos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. De pie. Aquí observamos que hay una resurrección de los muertos al juicio, y estaban de pie. Ya no hay tiempo para arrodillarse. Ya no hay tiempo para postrarse. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, escuchen, fueron juzgados, lo mismo que dice Pablo en Romanos 2, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, enfatiza aquí Juan, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda, hermanos, es la separación eterna, es la separación final, determinante de la presencia de Dios en el infierno. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la manifestación final de la ira y del juicio de Dios. Lo glorioso de esto es que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Lo glorioso de esto es que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Mereciendo el juicio, mereciendo la ira de Dios, por su gracia, mediante la fe, Él me ha salvado. Él me ha perdonado. Él no nos ha puesto para ir a nosotros. Última pregunta para todos nosotros. No me contesten esto, es solo una pregunta reflexiva. ¿Hay alguien aquí que tenga esclerosis física? Probablemente, si la tienes, si hubiese alguna persona que tiene esclerosis física aquí, probablemente tengas que continuar así si el Señor no determina otra cosa y te sana. Pero el problema mayor es tener esclerosis en el corazón, porque esa te condena eternamente en el infierno. Y si tienes esclerosis ahora física, gózate en la debilidad. Su gracia se perfecciona en tu debilidad. Si sufres de esta enfermedad, espera, hermana, espera, hermano. El Señor te dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que pueda disfrutar eternamente con el Señor, en un gozo sublime, en una paz sublime, en una paz eterna, en una paz gloriosa. Llegamos a cierta edad en la vida y comenzamos a sufrir enfermedades, quejas, nuestros huesos ya no funcionan como a los 20 años, nuestros músculos ya se cansan, caminamos ya diferentes. Todos comenzamos a vivir eso en mayor o menor grado en la vida. Pero hermanos amados, gracias a Dios porque Él nos liberó de la esclerosis del corazón. Habiendo sido duros, habiendo rechazado al Señor por años, habiendo dicho, Señor, no me interesas, no quiero servirte, no quiero postrarme ante ti, Él nos derrumbó.
nos derrumbó y nos dio la fe para creer en Él. Nos dio el arrepentimiento para caer de rodillas ante Él, mereciendo lo mismo que otros vecinos, que tus padres a lo mejor, que otras personas, mereciendo lo mismo. ¿Estás endurecido y no arrepentido como estos judíos a los cuales Pablo dirige estas palabras? ¿Estás así? ¿Hay alguien aquí que todavía continúa con ese corazón duro y que a lo mejor sea como Faraón? Faraón que dijo, sí, en realidad he pecado, sí, en realidad Dios tuyo, es en real, existe ese Dios Moisés. Pero eso no le servía para nada porque la fe sin obras es muerta. Entiende una cosa, querida persona, que aún no te arrepientes. Entiende lo siguiente. Su benignidad que Él ha tenido contigo todos estos años, que la paciencia que Él ha tenido contigo todos estos años, que la longanimidad que Él ha tenido contigo todos estos años, hoy entendiste, hoy has comprendido que esas bendiciones de Dios, esa gracia común y general, tiene un propósito. Guiarte en esta noche, impulsarte en esta noche, que dejes de vivir tu vida a tu antojo y reconozcas que Él es el único que puede salvar tu vida del infierno eterno. Que eres un pecador como cualquier otro en el planeta en el que vivimos, que estás destituido de la gloria de Dios por tu pecado. Eres un miserable pecador igual que yo. Pero el Señor te dice, confía en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Postra tu corazón ante el Señor. No sigas luchando con Él. ¿Quién eres tú para seguir luchando con Él? ¿Quién crees tú que eres para tratar de doblar la mano a Dios? ¿Algún ser humano puede tener ese pensamiento tan necio? Esa es la bendita y sublime gracia que en esta noche está dispuesta para ti. No te olvides, eso tiene un término. Eso tiene una culminación que será el día de la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios. Si mueres hoy, también se aplica para ti el que Él ya comenzó a juzgarte, porque después de la muerte espera el juicio. Ahora, antes de orar, más de algún creyente aquí pudo haber pensado lo siguiente: pastor, yo le doy gracias al Señor porque ya no estoy endurecido para salvación, porque creí en el Señor para salvación. Quiero decirte otra cosa. Hay creyentes que aun cuando estén salvos hoy día, manifiestan endurecimientos en algunos ámbitos de su vida. Dios quiere que no nos endurezcamos para salvación y Dios también quiere que no nos endurezcamos para santificación. Hay muchas áreas en nosotros que estamos duros como piedras y tú sabes que es así. Hay muchos ámbitos en nuestra vida personal, íntima, privada, que están duras como hierro. Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos un corazón dócil cada vez, un corazón sensible cada vez. Y para eso Él usa este bálsamo. Es verdad, el corazón está duro como piedra. Es verdad, el corazón está duro como hierro en algunas áreas. Pero cuando abrimos la Biblia y el Señor nos empieza a explicar y el Señor nos empieza a hablar, el Señor comienza a trabajar en nuestro corazón. Ahí, hermanos, es el momento indicado de arrepentirnos, porque Dios está suavizando nuestro corazón, está sensibilizando nuestro corazón con sus palabras, para no juzgarnos más tarde, para no castigarnos más tarde como sus hijos. Entonces es verdad, Dios doblegó nuestro corazón para salvación. Pero ¿por qué sigues duro? Una vez salvo,
en otras áreas? ¿Por qué sigue encallecido tu corazón en otros ámbitos? Evaluémonos, examinémonos a sí mismos. Como dice 1 Corintios 11, para que no seamos castigados por el Señor. Gracias a Dios por su palabra. Y que nos ayude, hermanos, a caminar dóciles frente a su divina presencia. Vamos a orar. Padre lleno de gracia y de bondad, como decía Pablo, lleno de benignidad, de longanimidad y paciencia, exaltamos tu glorioso nombre en esta noche, Señor, por tu palabra, que nos hace tan bien, que trae descanso a nuestras almas, que trae alivio a nuestro interior. No nos cansamos de decirte gracias, Señor, porque habiendo sido duros, Señor, como el hierro, habiendo sido, Señor, personas no arrepentidas, tal cual como los describe Pablo allí a esos judíos, tus benditos brazos de gracia nos abrazaron, nos dijeron, ven a mí, nos diste el arrepentimiento, nos regalaste la fe, cambiaste nuestro corazón, nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, Señor, te exaltamos, te agradecemos y queremos continuar rendidos a tus pies. No queremos endurecernos, Señor, en otras áreas de nuestra vida. No queremos, Señor, seguir duros como hierros en otros ámbitos de nuestra vida. Es verdad, nos has salvado. Es verdad, nos perdonaste y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Es verdad, pero cuán duros seguimos siendo, Señor, en tantas cosas que debemos de obedecerte y no lo hacemos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, por favor, te rogamos. Queremos adornar la doctrina que hemos abrazado. Queremos manifestar y expresar al mundo cuán grandes cosas has hecho con nosotros. Nos levantaste, Señor, del barro, del lodo. Nos sacaste, Señor, de la porquería en la que estábamos, siendo miserables pecadores. Y hoy día, Señor, tu gracia se refleja a través de nosotros. Nos usas para tu gloria. Nos usas, Señor, para extender tu reino. Nos usas para traer luz, paz a otras gentes, comunicando el Evangelio. Son cosas que no podemos entender. Solo, Señor, te damos gracias, infinitas gracias. Incansablemente te decimos gracias, porque teniendo un corazón duro como piedra, como una roca impenetrable, tu glorioso Espíritu Santo cautivó de tal manera nuestro corazón, transformó nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, sensible a tu voz. Gracias, Señor. Y por favor, Señor, te rogamos que este mensaje sirva en esta noche para aquellos corazones que aún están duros y no arrepentidos delante de ti. Que tu palabra haya penetrado de tal manera, Señor, que estas personas puedan entender que solo en ti, Señor, hay salvación, que solo en ti, Señor, hay perdón. Y estas personas, Señor, puedan creer en ti y arrepentirse verdaderamente de sus pecados para alcanzar de ti, Señor, el perdón de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Gracias, Señor, y esperamos que tu Espíritu Santo pueda convencer de pecado,
de justicia y de juicio. Te agradecemos, amado Dios, a través de Jesucristo tu Hijo. Amén.